Grupo Fórmula presenta. A lo largo del 2021 hemos vivido y narrado los hechos más relevantes de México y el mundo. La tragedia de la línea 12 del metro, inundaciones, los presidenciables, violencia y corrupción, la pandemia que no termina, migrantes y el drama sin fin, la era Biden. Acompañe a Joaquín López Dóriga a revivir y analizar los hechos que nos han marcado. Esto es Revisión 2021. Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, lo que nadie, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más, también lo que nadie, para nuestros paisanos en Estados Unidos. También estamos al aire en este momento en Telefórmula, en Easy, canal 121, Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153. En Dish estamos al aire en el canal 354. Y también lo que nadie, para nuestros paisanos en Estados Unidos, estamos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto también de México para todo México, de México para todo el mundo, en internet y redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com, y en TikTok estamos en la cuenta radio_Fórmula. Bueno, pues continuamos con esta revisión de lo que fue este año. Hoy vamos a recuperar lo que fue el mes de junio. Junio, mitad del año, junio marcado por las mayores elecciones que se hayan registrado en la historia de México. Las mayores, ¿sí? Y estamos hablando de unas elecciones en donde Morena, la arrolladora Morena, perdió su bastión fundamental histórico, la Ciudad de México, pero de eso ya entraremos. Justo el 6 de junio, a la mitad del año, se celebraron, le decía, las mayores elecciones en la historia de México. Fue el domingo 6 de junio cuando se disputaron 20,600 cargos de elección popular, repito, 20,600 cargos de elección popular. Y a nivel federal se renovó la Cámara de Diputados, los 500 diputados de la Cámara de Diputados. También se disputaron 15 gubernaturas. A nivel local se votaron cerca de 20,000 cargos. Así fue la jornada. Al día siguiente, lunes 7 de junio, hablé con algunos de los ganadores. Hablé, por ejemplo, con Maru Campos, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, que a pesar de toda la ofensiva en su contra, descalificaciones, juicios, denuncias que le puso Javier Corral para impedir que fuera primero candidata del PAN y luego gobernadora y que ganara las elecciones, pues le ganó. Y le dejó este mensaje, ¿sí? Y está en eso. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Muchísimas gracias por las porras, porque sí son porras, no. Pero sí lo vivimos, no. Sí, definitivo. No son porras, Varo, es la crónica de una campaña en Chihuahua donde el gobernador, que es de tu partido, tenía a su candidata, la candidata de su partido, Maru Campos, en él a su principal opositor. Pues sí, la verdad es que fue ahora sí que un largo camino, pero como diría este poeta griego, no me acuerdo ahorita el nombre, sí, pero del camino de Ítaca, pues lo importante fue haber disfrutado el camino y no llegar al destino, ¿no? Yo creo que fue un camino muy largo. ¿Mandé? No, lo importante es haber ganado, vamos. Vale, pues sí, pero también fortalecerse en el camino, poder saber con quién cuenta uno y con quién no cuenta, también recibir el apoyo de los chihuahuenses. Ayer, Joaquín, creo que te lo comentaba, tuvimos una jornada histórica en participación por parte de los chihuahuenses en todo el estado, salvo Juárez, desgraciadamente, pero bueno, ahí está reflejada también la solidaridad de los chihuahuenses con mucho ánimo, 3 horas en filas para votar abajo del sol, en medio del sol. Entonces, bueno, todo esto se agradece. Sí, hubo muchos sinsabores, pero hubieron también cosas importantes que hicieron menos agrio el camino. Pues lo que lo hizo menos agrio es el resultado, un 14% sobre tu competidor, hasta ¿no? Ahorita. Sí, 14%. Sobre tu más cercano, pues.
Exacto, que es Morena, 14 puntos de ventaja y con el 80% ya de las... sí, 14 puntos ya con el 80% de las casillas computadas. Entonces, bueno, pues vamos bien. Fíjate que no se veía, y en México se veía como muy cercano el close to call, decían vas a quedar empatada, vas a quedar abajo, pero aquí teníamos la certeza de que íbamos a ganar, sí se abrió más la diferencia, pero bueno, pues muy contentos por este triunfo, y ya le hablé a mis amigos gobernadores del PAN para que ya generen la membresía para una mujer. Claro, porque es el club de Toby, ¿verdad? Es el club de Toby, claro. Ahorita, qué bueno, vamos 6 mujeres, creo, a gobernar en nuestros estados, pero de Acción Nacional soy la única, entonces ya pues hay que abrir ese club de Toby y sembrar el camino para las mujeres que vienen atrás de nosotros. Pero la gran derrota para Morena, bueno, para el presidente López Obrador, para Claudia Sheinbaum, para su movimiento, fue la Ciudad de México. La Ciudad de México siempre ha sido un bastón del grupo político de López Obrador. Desde 1997 era presidente del PRD. Cuauhtémoc Cárdenas era candidato al gobierno de la Ciudad de México, bueno, del entonces Distrito Federal. Desde entonces han gobernado integrantes de su equipo, de su grupo político, mejor dicho. El ingeniero Cárdenas dejó a Rosario Robles, que por cierto sigue en la cárcel, pues ya lleva, 28 meses en la cárcel. Después ganó López Obrador, cuando se fue de candidato dejó a Alejandro Encinas, después ganó Marcelo Ebrard, después ganó Miguel Mancera, que fue por la alianza encabezada por el PRD, y después Claudia Sheinbaum ya por Morena. Nunca han dejado este bastión. Pero la mitad de las alcaldías, algo que no vieron, más de la mitad, Morena perdió 9 alcaldías. Fue arrollado Morena, ni la vieron venir, ni la previeron. Una de las derrotas más sonoras fue la de la alcaldía Miguel Hidalgo, tras la desastrosa gestión del morenista Víctor Hugo Romo, que ya se había declarado por ganador, y resulta que lo derrotó un panista, Mauricio Tabe. Sí se pudo, Mauricio Tabe, candidato pues de la coalición opositora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, muy contento porque se pudo y fueron más los ciudadanos que pudieron contra el gobierno, porque sí echaron la casa por la ventana desde el gobierno con los recursos públicos, programas sociales, mentiras, todos los empleados del gobierno al servicio de la causa de quien quería retener el poder. Y la demostración fue contundente, no fue una diferencia mínima, fueron más de 16 puntos porcentuales, más de 30,000 votos de diferencia. Salió la elección. La mayoría de la gente estaba... ¿Sabes qué? Yo sentí en la campaña que muchísimos vecinos estaban arrepentidos de haber votado por Morena, muy defraudados. Mucha gente que tenía la esperanza de que Morena iba a cambiar las cosas, de que con la llegada del presidente las cosas iban a ir mejor, están muy, muy dolidos, muy arrepentidos. Eso nos generó un clima muy favorable de cambio en Miguel Hidalgo. Y por supuesto que hicimos una campaña comprometiendo que no vamos a poner el gobierno al servicio de un partido, y eso le gustó a los vecinos. Íbamos en una gran coalición, y ese fue el compromiso que hicimos. A ver, Mauricio, también Miguel Hidalgo, uno de los problemas ha sido los desarrolladores, los usos del suelo, que ha sido motivo de corrupción y de atraco en delegados y alcaldes, delegados del PAN y del PRD y de Morena. Nadie ha podido con los desarrolladores, y todos los titulares de la antes delegación, ahora alcaldía Miguel Hidalgo, han caído en las redes jugosas y multimillonarias de los desarrolladores. Obviamente tú me vas a decir que tú no, pero también me dijeron que no tus antecesores, y cayeron. Es una batalla que tenemos que dar y cuidar mucho a los servidores públicos que están en la administración de la alcaldía, porque ahí es donde se cuela toda la corrupción. Son redes de corrupción que operan también en los tribunales, porque a veces se ordenan las clausuras y los magistrados levantan los sellos de clausura. Son redes de corrupción fuertes, y lo que el gobierno tiene que hacer es mandar una señal contundente de que si hay un servidor público que se colude, deja pasar una obra ilegal, hay una sanción. La mejor manera de evitar la corrupción es combatir la impunidad, y es la batalla que tenemos que dar todos los días. No es fácil.
Sí, pero la impunidad de las dos partes, en el funcionario, porque luego pueden sancionar al funcionario, pero la obra sigue. Sí, pero si sancionas al funcionario, mandas la señal correcta a tu gobierno de que no está permitida la corrupción. Y eso sí inhibe. Es una batalla de todos los días. Yo creo que es uno de los principales retos que tienes en el gobierno, controlar a tus servidores públicos de que no caigan en las redes de corrupción. Sí, pero Ese también, no es fácil. Insisto, los desarrolladores pueden sancionar al funcionario público, pero los desarrolladores siguen con su obra ilegal, Mauricio. Ahí está plagado Miguel Hidalgo de obras ilegales que violan la ley y todo por el poder del dinero. Y el área de jurídico tiene que estar fuerte combatiendo la ilegalidad. No es algo sencillo. Esa es la batalla de todos los días para combatir estas redes de poder y hacer equipo también con la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno de la ciudad, porque se te cuela por todos lados la corrupción. Es terrible el reto que vamos a enfrentar en Miguel Hidalgo y en toda la ciudad. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, la violencia que abarca todas las esferas de la vida nacional, obviamente no podía dejar afuera la política. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Este proceso electoral de junio, pues sí, efectivamente estuvo marcado también por la violencia. Repito, no puede haber excepciones. La violencia no hace excepciones para nada. Y estamos hablando de que si en 2018 fueron tantas como 714 agresiones, ¿sí? En este proceso electoral fueron 780 agresiones. Unos días después de las elecciones y de perder el estado de Michoacán, el gobernador perredista Silvano Aureoles acusó a Morena de ser un narcopartido y a su candidato de haber ganado con apoyo del narcotráfico. El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que es de Morena, lo acusó a Silvano Aureoles de representar los intereses del crimen organizado. O sea, se acusaban unos a otros. Si se confirma lo que hoy está sucediendo, el crimen organizado va a poner otra vez el gobernador. Alfredo Ramírez Bedoya representará otra vez al crimen organizado en el gobierno de Michoacán. ¿Qué pensará Andrés? Y que ahora su partido sea aliado de la delincuencia, del crimen organizado, porque en los hechos Morena es un narcopartido y es una verdadera amenaza para el país. Estoy absolutamente convencido de que la elección de Michoacán debe de anularse, porque las michoacanas y los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno. Un gobernador impuesto por el crimen organizado. Esa misma tarde hablé aquí con Mario Delgado, presidente de Morena, que entonces advertía que sería muy difícil que Silvano Aureoles pudiera eludir la cárcel. A ver, obviamente tienes algún primer comentario a las acusaciones que hizo esta mañana Ciro Gómez Leiva, Silvano Aureoles, gobernador perredista de Michoacán. Pues mira, creo que es las últimas patadas de ahogado, Joaquín. Él intentó de todo para justamente hacer una elección de Estado. Por las condiciones que vivió nuestro movimiento en Michoacán, más de un mes sin campaña, el cambio de candidato que tuvimos, él aprovechó y se metió con todo. Nosotros denunciamos la intervención desde la policía en Michoacán, los programas sociales. Yo fui personalmente en Uruapan a respaldar una amenaza que había ya directa en contra de nuestros candidatos. Presentamos ahí las pruebas, que él amenazando como cualquier sicario personalmente incluso a nuestro candidato a gobernador. Y finalmente triunfó nuestro movimiento. Alfredo Ramírez Bedoya va a ser el gobernador con mayor número de votos en la historia de Michoacán, más de 700,000. Y ahora, bueno, pues lo que intenta es desprestigiar, manchar a nuestro movimiento. La gente le dijo que ya no, que él ya se tiene que ir. Y el gran miedo de Silvano, Joaquín, hay que decirlo tal cual,
es que va a tener que rendir cuentas del gobierno que hizo. Y es un gobierno lleno de corrupción, es un gobierno donde creció la violencia, endeudó al Estado y pues tendrá que rendir cuentas. Dice que Morena es un narcopartido. Pues tendría que demostrarlo. Hay una voluntad ciudadana muy clara en Michoacán y él salió reprobado. La gente decidió que Morena gobierne los siguientes 6 años. Mira, Joaquín, yo lo veo como ya una cortina de humo para desviar la atención de lo importante, que él va a tener que rendir cuentas y veo muy difícil que él pueda eludir la cárcel. ¿La cárcel? A ver, repítemelo. Pues nada, pues lo más probable es que él termine en la cárcel, Joaquín. Por eso es la reacción que vemos ahora de él, de tratar de manchar o desprestigiar el triunfo tan claro que tuvimos en Michoacán. Es un desastre de gobierno el que tiene. Y bueno, a ver, de entrada te pongo un tema en la mesa. Los últimos 4,000 millones de pesos que tomó de deuda. Nadie sabe en dónde están, porque obra pública no hay. Ahí nada más para empezar. ¿Tú dices que va a acabar en la cárcel, Silvano Aureoles? Por la reacción que está teniendo él, pues tiene miedo a rendir cuentas, Joaquín. Por eso, ¿irá a la cárcel? Yo creo que si se hace justicia, va a terminar en la cárcel. Y el gobernador dijo que no lo dijo en campaña, el gobernador electo, pues que se iba a iniciar un proceso pues de rendición de cuentas en todo el gobierno, porque es un desastre el gobierno el que encabezó en Michoacán y por eso la gente votó por el cambio. También dice Mario Delgado, dice Silvano Aureoles, que la elección en Michoacán debe anularse ya que representará el regreso del crimen organizado al Palacio de Gobierno. No, lo que se va es el crimen organizado del Palacio de Gobierno. Mira, hay ejemplos que ocurrieron el 6 de junio en Churumuco, donde ahí fue la connivencia con la delincuencia organizada para amenazar a la gente, para amenazar a nuestros candidatos. Ahí quitaron a nuestros representantes. Tuvimos una votación de 6,000 de ellos contra 600 de nosotros. Y más o menos aplicaron la misma en Tepalcatepec, en Contepec, en Cotija, en Santa Clara del Cobre. Entonces, pues él fue el que trató de inhibir la votación donde claramente teníamos las preferencias a favor en algunas zonas con la connivencia de la delincuencia y en otros casos directamente el fiscal fue el que encabezó estas acciones. Ahora, dice también Silvano Aureoles que el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya representa los intereses del crimen organizado. ¿Qué respondes? Pues por supuesto que no. Alfredo Ramírez fue un opositor muy claro a su gobierno. Alfredo Ramírez votó en contra del aumento de impuestos que proponía Silvano en contra del pueblo de Michoacán, cargarle la mano para financiar sus excesos, sus frivolidades. Votó en contra del endeudamiento. Es un fundador de Morena, es un político limpio, transparente, que no tiene ninguna relación, no tiene cola que le pisen como a Silvano. Dice también, todo el corredor del Pacífico lo gana Morena. ¿Y quién estará detrás de Morena? El crimen organizado. Pues están los votos de la gente, Joaquín. Es contundente la victoria que tuvimos en Sonora, en Sinaloa, en las dos Baja Californias, en Colima, por fin termina 92 años de priismo. En algunas regiones de Jalisco nos fue muy bien, ganamos Vallarta, ganamos también, por supuesto, Nayarit, y ahí vamos. Ahí es más, te pronostico que vamos a completar ahí el Pacífico en el 22 con Oaxaca y nos va a quedar pendiente Jalisco. Después vino una campaña al final inútil, sí, de Silvano Aureoles, pues fue a la ONU, fue a Washington. El presidente nunca lo quiso recibir porque dijo que quería cuidar el respeto a la investidura presidencial. Pero vamos a otro corte, regresamos después del corte. Después de las elecciones estaba vivo la ley Saldívar. ¿Qué pasó? Continúa. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Para junio seguía la presión
contra el ministro Arturo Saldívar, así de verdad, la presión contra el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte, por ese transitorio que se agregó a la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y ampliar 2 años más su mandato como presidente de la Corte y de la Judicatura. Su mandato termina en diciembre, por mandato en diciembre de este 2022, pero el transitorio este que se agregó lo alargaba 2 años para que terminara, como quería el presidente, en diciembre de 2024. El 14 de junio, el ministro Saldívar, pues ya hablaba de una consulta que presentó a la Corte. La Corte iba a decidir, según dijo el ministro Saldívar, aquí iba a votar si este agregado, este transitorio que ampliaba los 2 años, era constitucional o no, o si afectaba la independencia del Poder Judicial de la Federación. De esto hablé aquí con el ministro Arturo Saldívar. Primero te pregunto esto. ¿Es posible que una ley secundaria como es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la modificación de un artículo transitorio, pueda modificar un mandato constitucional que señala que tu gestión como presidente de la Corte es de 4 años y pasarla a 6? Vamos por partes, Joaquín. Lo primero, el día de ayer se publica en el Diario Oficial la reforma judicial más trascendente en los últimos 25 años, que nos permitirá tener un poder judicial más moderno, más honesto, más cercano, que se combata la corrupción y el nepotismo de mejor manera, que tengamos un perfil de juezas y jueces modernos y una política de paridad e igualdad de género muy intensa. Esto es realmente lo trascendente y lo que va a quedar para el futuro y para bien del país. Adicionalmente se agregó este artículo transitorio que ha generado mucha controversia desde el inicio, y yo he comentado, lo dije expresamente en una entrevista contigo, que yo actuaría dentro de los cauces legales, esperando los momentos y los instrumentos acordes a derecho. Esto no se trata como se ha tratado de sugerir y de exigir si yo rechazo o no rechazo cierta ampliación o no ampliación. Esta es una ley vigente emanada del Congreso de la Unión, que no tiene que ver nada más conmigo, sino con la integración de todo el Consejo de la Judicatura, de tal suerte que la decisión sobre la constitucionalidad de este transitorio no es una decisión mía, es algo que tiene que resolver el Pleno de la Corte. Y había básicamente 2 caminos: la acción de inconstitucionalidad, que puede ser presentada, por ejemplo, por las minorías en el Congreso, que lleva un trámite un poco más largo, o acudir, como lo hice yo, a esta vía extraordinaria, con la cual, por cierto, se estrena la ley orgánica que entró en vigor hoy, de que en atención a la defensa de la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Corte pueda interpretar los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución y decidir si este transitorio incide o no en esta autonomía, en esta independencia, y resolver lo conducente. Esta decisión la tomé para evitar que se siga alargando la determinación de este asunto, porque creo que ya está empezando a afectar la respetabilidad, el prestigio del Poder Judicial de manera injusta y de manera indebida. A mí se me ha querido presionar de 1000 maneras para que haga algo fuera de los cauces institucionales. Estoy respetando los cauces institucionales y tomando la medida que considero más rápida, más expedita, para que el Pleno resuelva el tema. A ver, ministro Saldívar, entonces, cuando la gente escucha consulta, dice, bueno, una consulta popular. No, no es una consulta popular. Es un planteamiento ante el Pleno de la Corte. O sea, el presidente Saldívar, o sea, tú y los otros 10 ministros, ellos van a votar si es constitucional o no esta reforma que plantea el transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Voy a tratar de explicarme. ¿Por qué bueno que me haces esta pregunta? Porque sí he escuchado que se está determinando como si fuera una consulta popular. No, el artículo 11 de la ley orgánica establece que el Pleno de la Corte debe velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial Federal. Y en la fracción 17 lo faculta para conocer, entre otras cosas, de los asuntos que puedan derivarse de la interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales que tienen que ver precisamente con esta independencia y autonomía judiciales. Se dice una consulta porque en la jerga judicial se utiliza el concepto de consulta a trámite. El presidente de la Corte consulta al Pleno qué trámite le debemos dar a este tema que pudiera incidir en la autonomía. Y ahí el Pleno tendrá que decidir, primero, el trámite, segundo, si podemos pronunciarnos sobre la constitucionalidad, cuántos votos son necesarios, cuál sería el efecto de esta decisión, etcétera. Por eso se llama consulta a trámite, y es extraordinaria porque es una medida a la que solo hay que acudir tratándose de leyes de manera extraordinaria, porque en principio los tribunales solo actuamos cuando hay una parte legitimada que promueve alguna acción o algún juicio. Ahora, a ver, entonces, ministro Saldívar, de acuerdo en una acción de inconstitucionalidad, recuerdo yo de la escuela, que decían que hacía falta 8, bueno, entonces eran muchos más, pero vamos, ya actualizada, 8 ministros del Pleno. Y así es. En esta consulta no hay un número determinado todavía establecido de ministros, puede ser una mayoría simple. En esta consulta podría ser una mayoría simple, es algo de los temas que el Pleno tendrá precisamente que determinar. Ahora, cuando hablamos la última vez, el 23 de abril, digo, no hace mucho, ministro Saldívar, me dijiste que tú te abstendrías, sí, por tener obviamente un interés en este caso. Yo me abstendría, yo presentaría un impedimento en el caso de las acciones de inconstitucionalidad que son procesos o juicios para el que el juez lo valore. Tratándose del artículo 11 de la ley orgánica, que es similar al artículo anterior de la ley orgánica que fue abrogada con la que hoy entró en vigor, se ha considerado que no hay impedimento, primero porque no hay partes y segundo porque lo que busca este precepto precisamente es velar por la autonomía y la independencia del Poder Judicial, las cuales tengo la obligación de defender y de proteger precisamente como presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura. Así que en la consulta, en trámite, en este procedimiento del artículo 11, sí participaré, creo que no caben los impedimentos y que tengo la obligación constitucional de pronunciarme. Ahora, el Pleno, los compañeros de la Corte, ¿pueden votar antes o no si puedes participar o no en la consulta o ya es algo establecido? No, por supuesto que a pesar de lo que yo opino, en la sesión correspondiente los ministros pueden considerar que yo estoy impedido para votar, pero reitero, en casos del artículo 11 no hay impedimento, sería algo irregular, atípico, que se excusara para participar al presidente de la Corte en la defensa de la independencia del Poder Judicial. El miércoles 9 de junio, el presidente anunció el primer cambio en su gabinete después de las elecciones, que no tuvo nada que ver con las elecciones, para mí que él ya lo tenía previsto, la salida de Arturo Herrera como secretario de Hacienda y el arribo de Rogelio Ramírez de la O como su tercer secretario de Hacienda. El primero fue Carlos Ursúa, el segundo Arturo Herrera y el tercero Rogelio Ramírez de la O, un economista siempre muy cercano a López Obrador. Esa misma tarde hablé con el todavía secretario de Hacienda porque el presidente López Obrador dijo que, como se había enojado con el gobernador del Banco de México, no lo iba a proponer. Alejandro Díaz de León, el actual gobernador que termina en diciembre, iba a proponer en su lugar, dijo, Arturo Herrera, lo que también será en diciembre. Aquí hablé ese día con Arturo Herrera. Arturo, ¿cuándo te enteraste que ibas a dejar Hacienda y que te iba a proponer el presidente para la Junta de Gobierno del Banco de México?
Mira, para ser honesto, esta es una posibilidad que tiene mucho tiempo que estamos valorando. Yo creo que incluso antes de las elecciones, cuando vimos dónde podía ser, y por supuesto después, cuando tomé la Secretaría de Hacienda, lo dejamos en un impasse, y al acercarse la fecha, pues es algo que volvimos a retomar. Ahora bien, lo que determinó el tiempo, y eso es pues un signo de los tiempos actuales, fue que al presidente le hicieron una pregunta en la mañanera y dio una respuesta, y como él mismo lo señaló, para evitar cualquier incertidumbre de los mercados, decidió hacer los anuncios ya. Usualmente un anuncio de esta naturaleza se hubiera hecho más allá por octubre, noviembre o incluso en diciembre. Sí, pero ¿a ti cuándo te dijo que era hoy? Lo estábamos hablando desde el lunes. Bien. Sí. A ver, en este momento, ¿cómo quedas? Porque si el presidente designa y propone al Congreso que Rogelio Martínez de la O sea el secretario de Hacienda, ¿no? Sí, mira, sí, y también el gobernador del Banco de México. Ambos tienen que ir a ratificación del Pero Senado. eso voy ahorita, ¿sí? Pero eso voy ahorita. Ahorita con lo del secretario de Hacienda, ¿quién es el secretario de Hacienda en los hechos? No, en los hechos sí formalmente soy yo, porque yo tengo todavía algunos temas importantes que cubrir. Soy el presidente de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y de hecho presido una reunión muy importante del Comité de Remuneraciones en conjunto el próximo viernes en Washington, y esa no es una atribución que cae en el secretario de Hacienda de México, sino cayó en mi persona, por ser secretario de Hacienda, pero cayó en mi persona, no es transferible. Y después viene una reunión muy importante, que es la reunión del G20 en Italia, que va a ser la primera reunión presencial después del COVID, y donde se va a resolver un tema en el que pues todos los que hemos sido ministros de los últimos 2 años hemos venido trabajando, que es el tema del impuesto mínimo global. Ahí había un acuerdo en general de todos, menos de Estados Unidos, con el cambio de administración, y después de eso, que es el 9-10 de julio, poco tiempo después yo estaré en condiciones de presentar mi renuncia formal, entrará Rogelio, y además yo quería estar ya habiendo renunciado a la Secretaría de Hacienda para pasar por el proceso del Senado, ¿no? O sea, para no involucrar a la Secretaría en ese proceso. Me parece muy bien el respeto a las formas. Ahora, el presidente te tiene que proponer primero como miembro de la Junta de Gobierno, ¿no es así? Mira, me está proponiendo como gobernador directamente. El gobernador es un miembro de la Junta, pero me propone directamente porque esa es la posición que estaría abierta. Y hay una pequeña diferencia entre las propuestas que hacen para el secretario de Hacienda y para el gobernador. Para el secretario de Hacienda, el presidente nombra y entra en funciones, y después tiene que ser ratificado por la Cámara de Diputados. Antes era por la Cámara de Senadores, pero en el momento en que hace el nombramiento entra en funciones. En el caso del gobernador del Banco de México, él nombra, porque es un nombramiento, que tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores, y entra en funciones cuando lo dice la ley, que es el 1 de enero, o a menos que hubiera habido una renuncia, como fue en el caso de Agustín Carstens, cuando se fue al banco el banco de pagos. Después de los anuncios, vamos a ir con el primer peritaje, ¿sí?, de la empresa noruega DNB, del colapso de la línea 12 del metro. Les recuerdo, estábamos en junio. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El miércoles 16 de junio vino el primer dictamen de la empresa noruega de especialistas en este tipo de eventos, contratada por el gobierno de la Ciudad de México para aclarar qué había pasado la noche del 3 de mayo en ese tramo de la línea 12 del metro que se colapsó, y que el colapso se convirtió en tragedia cuando dejó un saldo de 26 muertos y casi un centenar de heridos. Bueno, voy a leer textualmente lo que dijo el fallo. Dijo que el colapso fue provocado por una falla estructural y por deficiencia en el proceso constructivo.
Sí, Joaquín, una vez más, muy buenas tardes. Pues hoy la empresa noruega DNB, encargada del peritaje del accidente en la línea 12 del metro, concluyó que el colapso de una trave en la estación Olivos fue provocada por una falla estructural asociada con distintas deficiencias en soldaduras, concreto y pernos. Hay que señalar, Joaquín, que el encargado de dar lectura a esta primera fase del informe fue el secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Esteva, quien aclaró que por políticas de la empresa europea no dan resultados de viva voz. El funcionario, Joaquín, detalló que el informe resalta deficiencias en el proceso constructivo, faltantes de pernos Nelson y defectos en su instalación, soldaduras deficientes y diferencias en el concreto de las obras, además, Joaquín, de fracturas en las vigas que conforma el puente de concreto. Dijo que la empresa DNB continuará con el diseño y ha sido pues apropiado para el sistema 12. Con estas preguntas seguirá con estas investigaciones, si se cumplieron con los materiales de construcción, con lo requerido del diseño, si se cumplió con la ejecución de la construcción, con lo requerido también del diseño y de esta primera fase. Así lo dijo Joaquín. DNB continuará con la revisión de las evidencias documentales y de partes en los diferentes procesos a efectos de determinar la relevancia de cada una de dichos hallazgos, así como su contribución con el incidente, considerando las siguientes líneas de investigación. Y son preguntas: ¿el diseño ha sido apropiado para el sistema de la línea 12? ¿Cumplieron los materiales de construcción con lo que requerido por el diseño? ¿Cumplió la ejecución de la construcción con lo que requerido por el diseño? Y otros factores posiblemente contribuyentes, tales como la operación, reparaciones y rehabilitaciones. Joaquín, por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que conformará un equipo técnico especializado para crear en un mes un proyecto que reforzará y rehabilitará la línea del metro. Vamos a escuchar. Hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 12. Quiero decir que esta decisión cuenta con el apoyo y el acuerdo del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto ejecutivo estará listo en alrededor de un mes. Joaquín detalló que el equipo estará liderado por el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva. Además, la jefa de gobierno indicó que entablará a partir de mañana contacto con el consorcio constructor ICA Carso Alstom para realizar un diálogo técnico sobre la construcción de la línea 12 del metro. Finalmente, Joaquín, el director de la empresa DNB dio a conocer que este es un primer reporte que describe los datos recabados hasta la fecha, por lo que todavía no hay resultados finales, y dijo que pues las próximas fases, que son 2 más, se entregarán el 14 de julio y el 30 de agosto. Joaquín, el reporte. A esto vinieron las reacciones, claro, de los involucrados. El canciller Marcelo Ebrard, en cuyo mandato como jefe de gobierno se construyó y estrenó la línea 12, la línea dorada del metro. Ebrard sostuvo que todas las decisiones respecto a la construcción fueron tomadas bajo criterios de eficiencia y la conveniencia técnica de manera colegiada. Por su parte, el actual senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, que recibió la obra del metro siendo jefe de gobierno, dijo que tenía la conciencia tranquila y que se hizo lo que se tenía que hacer y que estaba en plena disposición para declarar. Al día siguiente de esto, el 17 de junio, el Colegio de Ingenieros Civiles de México presentó los resultados de su inspección física a la línea 12 del metro. El Colegio de Ingenieros Civiles recomendó no reabrir el tramo elevado donde ocurrió la tragedia, es decir, no abrir ni un metro, ni un centímetro del tramo elevado, dejar todo eso, la línea 12 cerrada, pero tampoco abrir el tramo subterráneo, lo que hablaba de la situación de esa línea 12. De esto hablé aquí con el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, el ingeniero Luis Rojas Nieto. Dieron a conocer los resultados de la inspección física del tramo elevado de la línea 12 del metro, en donde informaron, ¿qué informaron, ingeniero? Informamos del tramo de la línea 12, salvo el tramo colapsado, Joaquín. Eso es responsabilidad de la Fiscalía y de la empresa DNB, que un día anterior informaron el avance preliminar de la inspección del dictamen del tramo colapsado. Nosotros revisamos todo lo demás de la línea 12. Se hizo una inspección con 101
ingenieros que inspeccionaron todos los tramos de la línea 12, la parte elevada, la parte subterránea, y te comento lo que hemos encontrado. Uno, fisuras en columnas, ¿sí?, en ciertos ejes de columnas, detectan los daños que ha habido por el sismo 2017-2020 y que hay que atender a corto plazo. Fisuras en tabletas de la losa, también por movimientos. ¿Cuáles son las tabletas de la losa, ingeniero? Las tabletas son lo que es la losa que está arriba de las vigas metálicas. Si tú te acuerdas, en el tramo colapsado está la trave metálica con los pernos y hay una losa que es prefabricada, reforzada, que son esas tabletas. Lo que se llama tabletas es que hay un colado de liga. Esas son las tabletas, ¿no? Son unas tabletas prefabricadas que se apoyan en las vigas metálicas y que después hay un colado del nudo justamente donde van los pernos. Sí, además de daños de apoyos de las vigas, excentricidades, o sea, no están en el eje, y de otros detalles que justamente se dio ese reporte de vulnerabilidades de lo que es de la línea 12. En la parte subterránea se revisó lo que son los túneles, porque justamente íbamos a hacer nada más la parte elevada, pero nos pidió el gobierno de la Ciudad de México pues, que incluyéramos toda la línea y que revisáramos los túneles, aprovechando que no hay tránsito ahorita en los túneles. Y ahí revisamos la estructura del túnel, que está correcta, que no hay ningún problema, salvo unas juntas en la parte que se construyó, hay un túnel prefabricado, hay un túnel que es colado en sitio, y en estas juntas hay problemas de filtraciones de agua, es subterráneo, entonces está el manto freático, cuando llueve hay circulación del agua de lluvias que penetra en el suelo, y esa agua va hacia el piso del túnel, que está dañando las terraterías donde soportan el basalto y el riel, y que hay asentamientos y deformaciones. Pues que hay que resolver también eso a corto plazo antes de poner en operación de nuevo la línea 12. Ahora, ¿en qué converge todo este reporte que hicimos? Que agradezco mucho a las sociedades técnicas su participación. Participó la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnia, instituciones académicas, y recomendamos en nuestro reporte que no se tiene que poner en circulación, en operación, la línea 12 hasta que no se resuelvan las vulnerabilidades que reportamos, más las vulnerabilidades que ya reportaron la empresa DNB, que son muy importantes, sobre todo estas, ¿no? Sí, porque la que reportamos nosotros no encontramos ninguna grave, pero la más grave es la que reportó la empresa DNB, y que tememos que se pueda repetir en otros tramos en el resto de la línea 12. Vamos a un corte, y después del corte, y Florencia Serranía, la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, aquella que dijo que cuando se quemaron las instalaciones, el cerebro del Metro dijo que ella no tenía nada que ver, porque ella era solo, dijo, la directora del Metro. Así se la tiró. Y también vamos a recuperar esa declaración del subsecretario López Gatell, que estoy convencido que lo va a acompañar, o por lo menos nosotros se lo vamos a recordar el resto de sus días. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Florencia Serranía, la que decía que solo era la directora del Metro, fue la gran protegida por esta tragedia de la línea 12 del Metro. Estuvo desaparecida, cobijada por el gobierno de la Ciudad de México durante 59 días, desde el 4 de mayo al día siguiente del colapso, hasta el 28 de junio, cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció su salida. 2 días después, aclaró que en realidad la propia Florencia Serranía había renunciado. Esto lo dijo Claudia Sheinbaum cuando había dicho otra cosa. Y como nuevo director del Metro fue nombrado Guillermo Calderón, quien ese 28 de junio me aseguraba que él no se achicaría ante los retos. Pues la primera pregunta es casi cajonera. ¿En qué condiciones recibes el sistema de transporte colectivo? Fatal, ¿no? Sí, hay
producto de los últimos accidentes que han ocurrido. El incendio de la subestación Buen Tono es una cuestión muy importante en la que incidiremos inmediatamente para reactivar y agilizar lo que ya viene en proceso, que es la reconstrucción de este importante centro neurálgico que desde aquí se alimenta la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Afortunadamente contamos con el acompañamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Ella es la que se encargará de hacer la adquisición de los nuevos transformadores que son de altísima capacidad, de alta tensión, la construcción del nuevo edificio y además la elaboración de los planes, programas e instalación de lo que será el nuevo control de mando. Esa es la tarea prioritaria porque estas líneas de la 1 a la 6 hoy están operando a una capacidad reducida con respecto a lo que normalmente se venía operando. Entonces, esa es la primera tarea. Ahí el acompañamiento de la CFE es muy importante y la parte técnica también de los especialistas de lo que es el metro, en toda la que es especificación y certificación, protocolos de todo tipo, que eso es precisamente parte de nuestra especialidad, Joaquín, proyectos, procesos, protocolos y certificaciones. Sí, aquí lo tengo, pero pregunto, ingeniero Calderón Aguilera, ¿me quiere decir que el incendio de este puesto central de control del cerebro del metro de estas líneas, de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que fue el 9 de enero, todavía está sin resolverse del todo? No, estamos operando afortunadamente con un sistema de transformadores provisionales, pero este era un proyecto incluso antes del accidente definido en los programas de esta administración. Tan es así que ya un túnel muy importante de donde sale la alimentación a estas líneas de 700 metros ya está construido y ya está concluido. Estaba concluido antes del incendio lamentable de enero. Parte del cableado también ya está instalado. Es una obra monumental. Es alimentar a las 6 principales líneas del metro de energía eléctrica. Entonces es un proceso que sí nos va a llevar varios meses, pero ya está en curso. Son transformadores de alta capacidad de origen extranjero, pues, que tienen varios meses en su fabricación, traslado e instalación, Joaquín. ¿Sabe qué pasa, ingeniero Calderón? Que como son malos en el gobierno, bueno, históricamente han sido malos para informar. Yo me estoy dando ahora cuenta, por lo que usted me dice, de la magnitud de esta obra, de la que no tenía ni la menor idea. Creo que la mayoría de los mexicanos, en este caso de los capitalinos, no la tenemos, porque nadie nos lo había dicho. Bueno, ahí, Joaquín, te quiero decir que una de las instrucciones que recibí de la jefa de gobierno es transparencia absoluta. Y te ofrezco mi teléfono, la oficina, las instalaciones totalmente abiertas para cualquier información, explicación. Transparencia nos debemos sobre todo a nuestros usuarios, que sepan esta situación y que se los hagamos saber por qué los trenes que antes pasaban cada 2 minutos, la línea 1, por ejemplo, ahora están tardando 5 o 6 minutos. Es por eso, porque no está a plenitud la carga eléctrica, la energía eléctrica, con la que podríamos operar hasta 50 trenes, Joaquín. Pues también me estoy enterando de esto por primera vez porque tampoco nos lo habían dicho. Yo creo que por lo menos en el tema de información, espero que sí, estoy viendo que está empezando una nueva etapa. Y en el tema de resultados, pues es el gran reto. Yo no sé cómo aceptó ingeniero Calderón Aguilera este cargo de director del sistema de transporte colectivo del metro en las condiciones en que se encuentra. De un sistema deficiente, descuidado por mucho tiempo, con problemas de mantenimiento, con problemas en estaciones, hasta en el absurdo de las escaleras eléctricas que no funcionan, que no se ha podido resolver además en 2 años y medio, y sobre todo con el conflicto de la línea 12, que la línea 12 dijo el presidente que en 1 año no va a funcionar. Sí, bueno, la primera parte de tu comentario, bueno,
señalar que yo soy ingeniero de procesos, proyectos, como te comentaba al inicio de la entrevista. Estoy acostumbrado a desarrollar proyectos de cierta envergadura. Entonces, bueno, no me achico ante este desafío, al contrario, se me hace que es un honor en estas condiciones llegar al metro y comprometo ante ti, ante el auditorio y sobre todo ante nuestros usuarios todas mis capacidades. Lo que el metro necesita es garantía, seguridad de los traslados de los usuarios y que sea un sistema de transporte eficiente. Ahí vamos a abocar nuestro esfuerzo. Una de las constantes de este gobierno ha sido la falta de medicamentos para niños con cáncer y para adultos, agregaría yo. Mientras todas las mañanas desde Palacio Nacional se aseguraba que ya estaban garantizados, los padres de los niños con cáncer lo contradecían una y otra vez con pruebas, con hechos, con documentos. Pero aún así, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llegó pues a un extremo, a otro, ¿sí? Declaró en un programa de caricaturistas que pasa por el Canal 22 lo siguiente: que estas denuncias de los padres por desabasto de tratamientos oncológicos para sus hijos forman parte de una campaña internacional de derecha con fines golpistas. Esto se atrevió a decir Hugo López-Gatell. Ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Es de manual, y es de manual en varios países. Así. A eso respondieron, claro, los padres de los niños con cáncer, quien, para empezar, negaron que estuvieran en una conspiración golpista, por supuesto. Sí, Joaquín, muy buenas tardes. Platicamos con papás de niños con cáncer y sin duda pues están rechazando ser golpistas y por el contrario, estas declaraciones del secretario de Salud, Hugo López-Gatell, buscan dividir al movimiento, buscan dividir a la gente y ellos únicamente pretenden mantener con vida a sus hijos. Entrevistamos a Omar Hernández, uno de los dirigentes que encabeza pues a estos padres de familia, y pues nos decía que incluso únicamente han estado con el subsecretario Hugo López-Gatell tocando este tema en una ocasión. Escuchemos lo que nos dijo. Sus palabras, digo, ahorita son inadecuadas o están fuera de lugar porque realmente pues no vamos a crear una provocación por parte de este señor, porque realmente pues él, la vez que hemos ido a la Secretaría ni está. Nosotros como padres no vamos a caer en su juego, no vamos a dividir más a la gente. Afirmó que el movimiento no defiende ni a farmacéuticas ni permite que justo algún partido político los utilice. Acusó que los protocolos médicos han sido modificados ante la escasez de medicamentos. ¿Y qué es lo que sigue para ellos? Pues ante esta falta de medicamentos, después de este compromiso que hizo el INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, de que llegarían las vacunas el 26 de junio, pero no han llegado, pues van a haber protestas. Ya para el día de mañana, Joaquín, se prevé que aquí en la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional, se haga una movilización y también están invitando un grupo de colectivos de pacientes y organizaciones civiles unidas por la salud de México que mañana se haga un paro y también que los médicos, que los oncólogos pues hagan un paro de labores como manera de protestar ante esta escasez de medicamentos. También para el próximo 24 de julio, derivado pues de algunas asociaciones, de la suma de esfuerzos de algunas asociaciones del país, se va a hacer una marcha a nivel nacional donde acudirán mamás y papás de niños con cáncer en estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México. Pero también a esta movilización también se suman los colectivos LGBTQIQ y más por la falta de antirretrovirales. También van a acudir mamás del estado de Oaxaca que se vieron pues afectadas también por la desaparición del FUCAM. Recordemos que esto desde 2019 ya el FUCAM no tiene este convenio que permitía a las mujeres con cáncer de mama acudir
con un costo menor o incluso sin costo a esta fundación. Joaquín, el reporte. Después de los anuncios, ¿cómo fue el primer contacto del presidente con el nuevo gobierno de Joe Biden? Continúa. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El 6 de junio se dio el primer encuentro cara a cara entre un alto representante del gobierno de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris, y el presidente López Obrador, que la salió a recibir a la puerta de honor de Palacio Nacional y quedó para la anécdota cuando la dio la bienvenida refiriéndose a la vicepresidenta como presidenta. Bienvenida, presidenta Kamala Harris. Casi en punto de las 10 de la mañana, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó a Palacio Nacional en una plaza de la Constitución cercada por vallas metálicas. En la puerta central ya la esperaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sin cubrebocas la saludó con la mano en el pecho. Presidente, mucho gusto, le dijo él. Ella respondió con una frase en español. Kamala. Mucho gusto. Mucho gusto. It's very good to see you. I'm very happy to be with you. Thank you. Oh, this is beautiful. El ejecutivo la condujo hasta el patio central, que lucía con banderas de México y Estados Unidos. Fueron testigos de la firma de un memorándum de entendimiento sobre cooperación internacional entre ambos gobiernos. Con esto concluyó la bienvenida, que duró menos de 3 minutos. Caminaron unos metros hasta llegar a la escalinata, donde el presidente le mostró uno de los murales de Diego Rivera y le dio una reseña. Cuando posaban para la fotografía, un reportero le preguntó al mandatario si aumentaría las fuerzas del orden para la contención de la migración. Él respondió que hablarían del tema migratorio, pero atendiendo las causas. Vamos a hablar con la vicepresidenta. Nos da mucho gusto que nos visite la vicepresidenta Kamala Harris. We will be speaking to the Vice President, and we are very pleased to have her here. Y vamos a hablar del tema migratorio. And we will touch on that subject. Pero atendiendo las causas, es lo fundamental. Posteriormente tuvieron un encuentro bilateral y otro con sus respectivas comitivas. Más tarde, el recorrido para la vicepresidenta, que entre otros sitios incluyó los murales de Diego Rivera e incluso el Salón Tesorería. Por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard explicó que el memorándum es para intercambiar información con el fin de que programas como Sembrando Vida se apliquen en Guatemala, Honduras y El Salvador, sin que se contemple hasta ahora ninguna cantidad de recursos específica. Aseguró el canciller que no se trataría el tema de operativos de contención de migrantes. El convenio es entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿En qué consiste? Que podamos intercambiar experiencias y propuestas. El presidente de la República ha propuesto que se extienda el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces vamos a intercambiar información que nos parece importante, en esencia, que sea transferencias de recursos directas a los beneficiarios. Posteriormente se informó en un comunicado de prensa que México y Estados Unidos acordaron establecer un grupo operativo especializado en combatir el tráfico y la trata de personas a través de una metodología que busca compartir información e inteligencia a fin de identificar, interrumpir y desmantelar redes de contrabando de personas en México. Además, acordaron llevar a cabo una reunión de alto nivel sobre cooperación en materia de seguridad, con fecha aún por definir. También se acordó dar impulso a la competitividad económica regional, así como el compromiso de fortalecer un crecimiento económico equitativo y sustentable tras la irrupción de la pandemia. En este sentido, se dijo, se aprovecharán los mecanismos del TEMEC, un acuerdo regional que brinda certidumbre y dinamismo a las inversiones en la región. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Mientras la vicepresidenta de Estados Unidos estaba aquí en México, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba en Europa. Le pregunté sobre esto al embajador de México ante Washington, ¿sí? El embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, quien me dijo que no, que esto no era un desdén, que era una atención que el presidente hubiera mandado a la vicepresidenta a México. Le preocupa una señal que manda el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden,
históricamente, pues prácticamente la primera visita que hacía un presidente de Estados Unidos en varias administraciones era a México. Ya incluso en el mes de febrero tomaban posición, en enero, el mes de febrero. Pero ahora veo que a México mandan a la vicepresidenta y a Europa va el presidente Biden. ¿Hay un cambio de prioridades? ¿Lo ves? No, de hecho, si tú ves la estadística de la relación entre los dos presidentes, el número de llamadas que han tenido, la relación próxima que han tenido, es pues mucho más intensa incluso que la que tuvo el propio presidente con el presidente Trump en la administración pasada. Y lo que sucedía en la época de Obama era que el vicepresidente Biden vino a México varias veces a encabezar el diálogo económico de alto nivel, y pues yo creo que para él también es muy importante México, y por eso pues nos manda una representante pues de primerísimo nivel para un trabajo que va a ser permanente. O sea, las visitas de la vicepresidenta tanto a México como del grupo de trabajo a Estados Unidos van a ser totalmente regulares, y se va a reconstruir ese grupo de alto nivel económico precisamente para discutir todas las oportunidades que en este momento presenta la nueva cadena de valor que quiere y que demanda la economía americana, y que sin duda tiene que ser norteamericana, tiene que ser algo en donde participen Canadá y México también. Tú en Washington has detectado, Esteban Moctezuma, pues la grima que le da a Washington que México se acerque a China o a Rusia, ¿no? Bueno, en realidad México siempre ha tenido una política abierta hacia el mundo, y la doctrina Estrada indica que pues somos un país que tenemos relaciones con todo el mundo. De hecho, pues toda Latinoamérica ha recibido vacunas tanto de procedencia china como soviética, y creo que la pandemia pues obliga a apoyar a la población como primer prioridad, ¿no? La salud primero. Vamos a unos anuncios y el fin oficial de las masacres. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El 1 de septiembre de 2020, en su informe de gobierno, en su segundo informe de gobierno oficialmente, el presidente López Obrador afirmó que en México ya no había masacres, que ya no había masacres. Y entonces yo no sé cómo calificar, por ejemplo, lo que ocurrió el sábado 19 de junio, cuando un grupo criminal se dedicó toda una tarde a cazar, a matar personas en varias zonas de Reynosa, allá en Tamaulipas. Se fueron de cacería, de safari, dispararon a diestra y siniestra, decían los testigos. Mataron a 15 inocentes, cuyos deudos no pueden explicarse todavía cómo pudo pasar aquello y cómo a lo largo de tantas horas no llegó ninguna autoridad. La Fiscalía de Tamaulipas dijo que esto se debió a una lucha entre células del Cártel del Golfo por el control de territorios con el fin de causar terror en la población. La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, recriminó que tras algunos años de cierta paz, dijo, nuevamente Reynosa se había convertido en territorio de guerra. Así de claro. Buenas tardes, don Joaquín. Me da mucho gusto saludarlo y gracias por visualizar Reynosa. Aquí trágicamente, en esta situación terrible, de verdad, de luto, sí, toda la ciudad. Quien está visualizando Reynosa, alcaldesa, es el crimen organizado. Sí, pero nos hace mucha falta. En todo el mundo. Sí, pero nos hace mucha falta que las fuerzas de seguridad, las diferentes instancias de gobierno, pues pongan mucha atención. Esto que pasó el sábado es demasiado fuerte. Teníamos como 2, 3 años, don Joaquín, que estábamos viviendo una cierta paz que hacía que Reynosa se colocara como la primera ciudad de generación de empleos, la ciudad que tiene más ingreso per cápita, una ciudad de avanzada. Y ahora este sábado a las 2 de la tarde empezaron estos enfrentamientos entre dos bandas criminales, y ahí se hizo la balacera que ocasionó la muerte de 15 personas inocentes, como usted bien lo comenta, trabajadores de la construcción, enfermeros, gente normal, y 4 también personas civiles armados,
y hay un detenido que esperemos que pronto nos puedan esclarecer las fuerzas de seguridad qué es lo que pasó y que se aplique toda la fuerza de la ley a los culpables. A ver, presidenta municipal Maqui Ortiz, me dice usted que fue un enfrentamiento entre dos bandas, entre dos grupos de narcotráfico. ¿No fue una matanza de uno de estos grupos que salió a asesinar a la gente en Reynosa, en las calles de Reynosa? La información que yo tengo, don Joaquín, de parte del ejército es que fueron dos bandas que se enfrentaron el sábado y que entonces acudieron las fuerzas de seguridad y al defenderse se hicieron estos enfrentamientos que causaron la muerte de todas estas personas. Es muy lamentable, como le digo, que salgas a la vida a hacer las cosas normales y que te encuentres con toda esta problemática que por supuesto lo lamentamos muchísimo. Pésame a todas los familiares y que hemos estado conectándonos con ellos para ver en qué podemos apoyar. Porque la información que tengo yo es que el sábado, como a las 12:30, las autoridades, la policía pues detectó una caravana de 3 vehículos de gente armada que salió de la brecha del Berrendo, rumbo a la colonia Almaguer en Reynosa, y antes de comenzar los ataques robaron una camioneta y avanzaron hacia el sector habitacional, que en el camino a las 12:45 este grupo asesinó a 7 hombres que se encontraban en un domicilio, ¿sí? Que luego siguieron a la colonia obrera y asesinaron a otros 2. Sí. Eso es lo que queremos que nos esclarezcan. Porque hay muchas versiones. ¿Sí? Y sigue la rumorología. Bueno, ahorita está la rumorología en las redes de que en la noche van a prohibir que vayan a trabajar las gentes a las maquilas, que va a haber igual estos eventos violentos. Y bueno, al final nosotros preguntamos a lo que tenemos a la mano. Acuérdese que aquí en Reynosa hay mando único, no tenemos policías municipales y la información que nos dan es la que podamos recabar de las fuerzas de seguridad. Ahorita nos interesa saber que nos esclarezcan, nos interesa que las fuerzas de seguridad del gobierno estatal y federal aseguren el bienestar de los ciudadanos, que podamos tener una vida normal, que no se presenten este tipo de eventos y que no haya más muertes. La verdad, vivimos pues con este temor y ha sido muy lamentable este suceso. Después del corte se acercaban los Juegos Olímpicos, sí, y una medallista se bajó del avión, punto. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Estamos en la última parte de la revisión del mes de junio de este año, cuando estamos haciendo la revisión de todo 2021, porque es fundamental tener la historia, el detalle de lo que pasó. Pues vimos cómo se recuperaba por primera vez el avión presidencial, el TP-01, ese que se rifó y no se rifó, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ese que se puso a la venta y no se vendió. Ese que se le iba a dar otro destino y que ha quedado ahí. Pues no abandonado porque cuesta el mantenimiento, pero ahí arrumbado. Bueno, pues el todavía secretario de Hacienda en mayo, Arturo Herrera, reveló que se iba a usar por primera vez ese avión presidencial, el TP-01, el Dreamliner, para una misión de gobierno. Que los deportistas que iban a la Olimpiada, la delegación mexicana, volaría ¿en qué? En el avión presidencial. De esto hablé aquí con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, quien negó esa información. Dijo que la logística de la delegación mexicana para llegar a Tokio para los Juegos impedían usar el avión presidencial. ¿Por qué? Por disposiciones del gobierno de Japón, que ante la pandemia había llevado los protocolos de seguridad sanitaria a extremos nunca vistos. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y, como siempre, estar a tus órdenes, mi querido Joaquín. Gracias. Oye, ¿por qué no quieres el avión presidencial? No es que no lo quiera. Yo creo que cualquiera desearía viajar en ese avión. Sin embargo, es una oferta que agradecemos en toda la extensión al señor secretario de Hacienda, pero la logística que tenemos para llegar en esta ocasión a los Juegos Olímpicos, que son distintos a todos los que nosotros hemos presenciado, son muy estrictos.
y no permitirían de alguna manera que viaje todo el equipo junto, porque los atletas únicamente pueden estar internados en la Villa Olímpica 5 días antes de su competencia y al tener la competencia al día siguiente tienen que regresar a su país. Esto sería la forma en que estamos trabajando y sería difícil que el avión presidencial estuviera yendo y viniendo a México y pues realmente para nosotros nos complicaría y sería muy difícil que lo aceptara la organización de los Juegos Olímpicos en Japón. Además ya lo tienen resuelto, ¿no, Carlos? Porque ya tienen programado de cada atleta y de cada entrenador cuándo tienen que salir de aquí, en qué vuelo salen, cuándo llegan, dónde hospedarse, bueno, obligatorio en la Villa Olímpica, y cuándo regresarse, depende si lo descalifican o siguen avanzando. Pero hay un tope que es hasta donde lleguen. Es correcto, así es la regla. Y bueno, efectivamente nosotros ya tenemos con toda anticipación los boletos que adquirimos en la empresa japonesa ANA, que como tú sabes es la oficial del gobierno de Japón, y nos da un buen servicio porque en el momento en que los atletas terminen su participación, nos van a poder dar el boleto sin costo extra para que regresen al país y eso pues nos ahorrará mucho dinero. Pero el traslado de México a Tokio pues va a ser un traslado programado por partes. En primer lugar, el primer grupo sale el día 3 rumbo a Tokio y de ahí los atletas que van a sus campamentos se concentrarán en Hiroshima para poder estar ahí 15 o 20 días antes de ingresar a la Villa Olímpica y estar únicamente 5 días. Es ahí donde vienen los problemas de que únicamente pueden estar 5 días los deportistas dentro de la Villa Olímpica y regresar al día siguiente, como bien lo señalas, al concluir su participación. Ahora, ¿cuántos deportistas van, Carlos? Hasta hoy tenemos 119 registrados, pero estamos calculando llegar a 150, más 140 oficiales que les acompañan, que son desde sus entrenadores, fisiatras, médicos, caballerangos, etcétera, todos los que tienen que apoyar a los atletas que van a competir por México. Un total de alrededor ¿cuántos caballos de 300, van 3 caballos. Dime. No, Sí. dime. Entonces, una delegación de aproximadamente 300 integrantes de la delegación. No, pues son 300 boletos de avión. Es correcto, pero no todos son al mismo tiempo. Unos van una semana, Sí, claro. De ahí es el problema, que no todos son al mismo tiempo y no pueden permanecer en la villa por un tiempo indefinido porque las habitaciones se tienen que desocupar con la frecuencia suficiente para darle la garantía a quienes van a llegar de que están en condiciones adecuadas para el tema del COVID-19. Ahora dime, Carlos, te preguntaba, ¿cuántos caballos van? Mencionaste caballos. El caballo es toda una logística trasladar los caballos, ¿no? Sí, es correcto. Tienen que hacer una cuarentena que el equipo que tenemos pues ya está trabajando en Europa y de ahí es que se van a movilizar los caballos. Los atletas sí salen de México, los jinetes, y pues esto implica llevar médicos veterinarios, implica llevar caballerangos, implica llevar herreros, etcétera, que le dan el servicio al binomio para que pueda competir en las mejores condiciones. O sea, ¿los caballos se van de Europa a Tokio? Es correcto. Los caballos se van de Europa a Tokio. Ese costo lo paga el Comité Olímpico Internacional. Ah, bueno, menos mal, porque ese recorrido. Sí. Ahora, sí, cada atleta va a llevar un entrenador, Carlos, porque eso ha sido la historia de México, ¿te acuerdas? Claro. Estamos procurando, porque se restringieron mucho las acreditaciones, y estamos procurando que vayan los mejores entrenadores que atiendan a nuestros deportistas. Pero hay casos, como en el taekwondo, que es
un competidor, Carlos, que es de la rama varonil, y Briseida de la femenil. Ahí sí, cada uno lleva su entrenador personal y se están haciendo las gestiones correspondientes para que esto pueda ser. En el caso de esgrima, pues también las armas no son las mismas y tiene que ir un entrenador por cada una de ellas. Bueno, todavía no es una complicación, Carlos, pero ¿tú cuántos años tienes ya en esto? Cuenta a los jóvenes que nos están viendo. Bueno, mira, de estar ya metido en la organización de Juegos Olímpicos, desde Beijing, que fui jefe de misión, luego sí, en Londres, y posterior, bueno, allá en Beijing, recordarás que ahí tengo la foto. Nos hiciste favor. Exactamente, tú acudiste al izamiento de bandera, me acuerdo, en la Villa Olímpica. Muy bonitos momentos. Beijing, Londres, Río, y ahora estos Juegos que son los más complicados que se nos han presentado en todo este trayecto. Pero hubo una gran atleta mexicana, extraordinaria, Paola Espinosa, medallista, campeona mundial, que fue bajada del avión. ¿Y quién la bajó? La CONADE, me lo contó así. ¿En qué momento te dijeron no vas? Ok, existe esto del desvío de dinero y todo. Fueron a la Secretaría de Función Pública a hacer este tema. Y ahí, como yo no quise subir esa carta, también se enojan conmigo. El mismo caso es con la federación, tenían algunos problemas ahí. Entonces, a mí cuando me dicen, la convocatoria sale 5 días antes de que se hiciera el control técnico, nosotros no estábamos listas al 100% porque mi compañera Melanie Hernández estaba sufriendo de una lesión del hombro, llegó de Japón de la Copa del Mundo con vértigo, entonces no habíamos entrenado lo suficiente para poder enfrentar y ganar ese control técnico. Entonces en esa convocatoria decía que se iba a tomar en cuenta la trayectoria y todo lo que habías hecho en años, ¿no? El chiste de esto es que nosotros no nos preparamos un mes antes, nosotros nos preparamos desde hace muchísimo tiempo. Y llegando a ese control técnico, era obvio que no llevábamos tanto tiempo entrenando y nosotros no ganamos ese control técnico. Después de 72 horas, ellos iban a sacar a las personas que iban a ir a Juegos Olímpicos y tal cual así quedaron, así es como se van a llevar a los seleccionados para Juegos Olímpicos. Con muchas irregularidades este proceso. ¿Por qué? Porque nunca supimos con certeza cómo iban a ser los criterios de selección, no pudimos tener planeación, estábamos cansadas mentalmente, físicamente y nos enfrentamos a algo incierto y al final fueron 5 días antes los que nos avisaron cuando se iba a tomar esta competencia, este control técnico, y aún así hubo personas que se metieron 7 días antes de este control técnico y fueron tomados en cuenta también para Juegos Olímpicos. Entonces hubo como mucha sí, ya veo cómo manejan las cosas. Dime, Paola, ¿y ya no hay modo que vayas? Pues ya salió la lista de los que van a ir a los Juegos Olímpicos y no estoy en la lista, siendo que yo sí me gané ese lugar. A veces es muy difícil porque en redes sociales la gente, por un mensaje bonito que recibo, hay mucha gente que no tiene la información y que dice muchas cosas muy feas, pero en realidad, no hagas caso a eso. ¿Mande? Que no hagas caso a eso, digo, pues no puedes vivir pendiente de lo que digan las redes sociales. Sí, eso me queda claro, pero por eso ahora salgo y tengo que decir la verdad y tengo que decir mi versión de los hechos, de cómo lo viví, de mucha incertidumbre, de que en mi cara me decían que no había problema, que claro que me apoyaban y al final por atrás todo pasó totalmente diferente. Yo hablé directamente con el presidente de la Federación Mexicana de Natación y él me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo muchos problemas, claro que confío en ti, ya lo hice en otros Juegos Olímpicos y siempre hemos tenido buenos resultados, pero en esta ocasión no depende de mí, yo no puedo dar el sí. Entonces, pues quién sabe, se echaban la bolita y nunca supe en realidad quién fue el que no quiso que fuera los Juegos Olímpicos. Pero conclusión, ¿no hay modo de que vayas ya a Tokio? Pues yo no sé de qué manera, por el momento ya salieron las listas y no estoy en esa lista, entonces no veo manera. Yo creo que se necesita mucha voluntad de parte de la directora de CONADE, de parte de la Federación Mexicana de Natación, para ayudar, para querer hacer que México le vaya bien en los Juegos Olímpicos y
y ya intenté de todo. Bueno. Yo ya hablé, yo ya hice, ya dije de todo y la verdad, Joaquín, estoy tranquila, estoy en paz. Así pues, Paola fue bajada, no acudió a los Juegos y se le impidió ganar medallas para México. Así es del México real. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga. Hemos recuperado todo lo que fue junio. En esos días seguiremos así, día a día, recuperando mes con mes de lo que fue este 2021, año que debemos tener muy presente. Nos vemos mañana, como todos los días, aquí a la 1:30 de la tarde. Yo les sigo recordando, por favor, cuídese,